nos tocaba ver flujo a través de las presas de tierra, que yo les conté que esta parte es, bueno, es del capítulo 2, pero esta parte entra en, en esta segunda parte, ¿no? Se evalúa en esta segunda parte, ¿ya? Ahora, bueno, hablemos un poquito de presas de tierra, ¿no? Resulta que en presas de tierra, pues este es uno de los casos de mayor importancia, ¿no? Del flujo de agua, ¿ya? Ahí está, ¿no? Caso de mayor importancia en los problemas prácticos, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué? Bueno, les cuento que se debe a la importancia de la presa como estructura. A la importancia de la presa como estructura propiamente dicha, ¿ya? Y también al problema de flujo, a las características especiales del problema de flujo, ¿ya? Mejor así. Características especiales del problema de flujo. Por eso es importante este tema, ¿ya? Ahora, ¿quién me dice dónde es muy común la aplicación de presas de tierra? En la minería, ingeniero. En la minería, ¿cierto o no? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Cómo sabe usted eso? A ver, cuénteme. Es que yo trabajé en la mina, cuando era mecánico, trabajé y pude ver ahí las presas de tierra grandes que hacían. En las presas de relave, ¿no? Le llaman. Sí. Claro, es lo que dice su compañero, Dani, compañero Dani. Eso es, ¿no? En la minería es lo más común. Los que no han, el señor Dani ha tenido la oportunidad de trabajar ahí, ya, pero los que no han trabajado ingeniera estamos en desventaja, dirán, pues, ¿no? No, es que también deben haber escuchado, hace dos, 3 años, 2 años creo, hubo un caso muy sonado en todo el mundo que en Brasil hubo una ruptura de una presa de relaves de minería que terminó contaminando extensiones inmensas de ríos, hubo bosque contaminado, uf, fue un impacto ambiental bien fuerte, o sea, fue una noticia bien sonada, ¿no? Entonces ahí era la ruptura de la presa, no me acuerdo de cuál fue el nombre de la presa, pero fue bien sonado, ¿no? Ese caso que fue tendencia mundial por toda la contaminación que generó, ¿no? Entonces, ahí es unas aplicaciones muy comunes, ¿no? Entonces, en realidad, la importancia de la presa como estructura es sumamente importante, ¿ya? Un ratito voy a anotarlo, señor Dani, que ha participado. ¿Dónde está? Listo. No, y después me olvido. Sí, listo. Bueno, ya está. Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el asunto, ¿ya? Y otra cosa, tiene características especiales. O sea, ya no me puedo guiar de presa de concreto, de tabla estaca, no. Aquí es una cosa totalmente diferente. ¿Ya? Ya está. Ahora, pongamos aquí algo interesante, ¿no? Si trazamos, ¿no? La red de flujo, entonces vamos a poder calcular varias cosas, ¿no? En este caso, ¿ya? Voy a ver aquí las cosas. Trazando la red de flujo, lo que les dije, para las condiciones de frontera existentes, se puede calcular lo que ya hemos estado viendo: caudal, presión de poros, ¿sí? Gradiente hidráulico, en este caso podemos calcular gradiente hidráulico, podemos calcular velocidades, ¿sí? Podemos calcular presiones hidrodinámicas, las presiones de poros, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera, ¿no? Entonces, todo esto podemos calcularlo también, pero el cálculo es diferente,
Ahora, otra cosa. La ejecución o la construcción de las presas de tierra no son pues todas de la misma forma, se hace un estudio previo y se analiza, ¿no? Cuáles son las posibilidades de que se maneje solamente con un material. Normalmente no se hace con un solo material, se hace con el corazón, suele ser de arcilla, y a los bordes suelen estar los trenes, digamos, ¿no? Pero lo que yo les voy a explicar en esta parte del curso es el esquema básico, ¿ya? Pero no es, pues, digamos, el más adecuado, no es el que siempre se hace, ¿ya? Eso es lo que les quería comentar. Voy a hacer mi línea acá, ¿ya? Voy a hacer el esquema de la presa de tierra. Ahí está, un esquema sencillo. Ya. Supongamos ahí está, ¿ya? Un dibujito sencillo, ¿sí? Donde aquí, ¿no? Bueno, este es el caso en el que estamos asumiendo que el material donde se está apoyando la presa es impermeable, ¿no? Aquí abajo. Asumiendo que esto es impermeable, ¿ya? Aquí la parte superior se le conoce como corona, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros vamos a asumir aquí es que vamos a almacenar agua. Estamos asumiendo esto, ¿ya? También hay, ¿no? O sea, también hay algunos casos en los que se utilizan las presas de tierra para almacenar agua, pero son menores, ¿no? Porque en general las presas de concreto son las más eficientes, en este caso, ¿ya? Y bueno, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. ¿No? Esto será pues aguas arriba, ¿no? O el agua de embalse, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí comúnmente lo consideramos pues así, ¿no? De hecho, no vamos a... Bueno, de hecho aquí nivel de agua no habría, ¿no? Mejor no lo pongo, si no nos puede generar confusión, ¿ya? Porque no habría, pues, porque esto es impermeable, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere impermeable? Se referiría a la roca, ¿no? Particularmente. Aquí hay una roca, ¿ya? Entonces, obviamente no va a haber, pues, nivel de agua aquí, ¿no? ¿Ya? Listo. Identifiquemos. Ahora, ojo, aquí vamos a identificar algunos puntos importantes y con eso las teorías, ¿ya? Homogéneo. ¿Ya? Tiene que ser homogéneo e isotrópico. Siempre, siempre, ¿ya? Ya. Entonces aquí vamos a identificar algunos puntos importantes, ¿ya? Primero, este puntito acá, que vendría a ser como el pie, vamos a poner el punto 1. A este puntito acá donde estaría entrando el agua, ¿no? Desde el nivel de agua hacia arriba, vamos a poner punto 2, ¿ya? Les cuento, ¿no? Que esa línea que forma el punto 1 al punto 2 es una equipotencial de frontera. ¿Cómo así? Ingeniera, no me acuerdo las equipotenciales de frontera, esas que yo te tomé en tu examen y que tenías que hacer la, el procedimiento de cómo armar una red de flujo. Ya, no te acordaste. ¿Dónde estás? Acá. A ver. ¿Se acuerdan que habíamos trazado las equipotenciales de frontera, no? ¿Cuáles eran? Era la división entre el estrato que es donde se va a dar el flujo y el medio fluido, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, miren, este es el medio fluido y esta es donde está empezando a ver el material que finalmente va a ser el que es el material permeable, ¿no? Bueno, permeable no, pero donde va a ir a darse el flujo, ¿ya? Entonces, la línea de abajito lo voy a poner, 1, 2, representa la equipotencial, ¿no? La equipotencial esa de frontera que habíamos dicho. Equipotencial
¿no? Que viene a ser límite entre agua y el suelo, ¿no? Qué fea mi letra. No importa. Ya está. Entonces, primera línea identificada, ¿ya? Luego, vamos a identificar ahora la línea de corriente, ¿no? La línea de corriente de frontera, ¿no? ¿Y cuál era la línea de corriente de frontera? Según lo que hemos visto acá, a ver, ¿dónde estás acá? La línea de corriente de frontera, ¿no? Acá teníamos dos líneas, de hecho, ¿no? Una era el borde de la estructura, ¿no? En este se veía mejor acá. Una era el borde de la estructura. En este caso no aplica para la tierra, la presa de tierra. Y el otro era la división entre el suelo, ¿no? Donde se está dando el flujo y el estrato impermeable, ¿no? Entonces aquí, esta línea estaría representada por esta, ¿no? Esta línea azul que estoy poniendo ahí. ¿Ya? Lo voy a poner un poquito más arriba para que se vea. Un poquito más arriba. Ahí está. ¿Ya? Y este puntito de acá, vamos a poner punto 3. ¿Ya? Entonces el punto 1 y el 3, que generan una línea, ¿no? Viene a ser la línea de corriente de frontera, ¿no es cierto? ¿Ya? Que sería el contacto entre el impermeable y el suelo, ¿no? O contactos. Contacto entre impermeable y el suelo. ¿Ya? Entonces, estas de aquí, ya saben ustedes, no son los límites de frontera, los que ya hemos definido. Se está siguiendo la misma convención de lo que hemos hecho en presas de concreto y en tablestacas, ¿no? Estamos con la misma convención, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, genial. Hasta ahí no hay nada novedoso, ¿no? Esto es fácil de definir, ¿ya? Lo novedoso viene en cómo se da el flujo. Cuando hemos nosotros visto tablestacas, ¿cómo se daba el flujo? El flujo se daba en base a la estructura enterrada, ¿cierto? ¿No? Se supone que la estructura enterrada, sea tablestaca o sea presa de concreto, es impermeable, o sea, está asumiendo eso, ¿no? Entonces el flujo bordea estas estructuras, ¿no? Entonces aquí en tablestaca, fácil. Presas de concreto, fácil, ¿no? Porque la forma de los flujos es siguiendo la estructura. En este caso no es tan fácil, ¿ya? En este caso, ¿sí? Lo voy a poner con verde, porque ya puse aquí el... No, voy a poner con el celestito mismo porque representa, ¿ya? En este caso, la presa es de tierra, es suelo, finalmente, ¿no? Y es, ¿qué material? Me olvidé de poner el material, pues es arcilla, ¿no? Y de esto yo ya les había hablado, ¿no? No, ingeniera, que no me acuerdo, como no has estudiado acá, pues ya te había hablado de eso acá, ¿no? En la arcilla. Acá está, ¿no? Pero acá le puse un dren, por eso esto es diferente. Yo les estoy presentando un caso sin dren, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá va a pasar que el agua va a infiltrarse a través del suelo, no como presa de concreto que bordeaba la presa de concreto, no como tablestaca que bordea la tablestaca, sino aquí se infiltra en el suelo. Entonces sus condiciones, eso es lo que dice acá, las características especiales, son características especiales, ¿ya? Porque ya no es lo mismo, ya está. Entonces más o menos acá, ¿no? Miren lo que he hecho acá, le he hecho una línea, ¿ya? En realidad, esta línea es algo así. Uy, qué feo. Ese es el modelamiento, ¿ya? Que se hace como parábola. Pero como obviamente esto no existe, porque no va a ser el agua, no va a salir por ahí así, haciendo esa trayectoria, sino finalmente nos quedamos con el punto donde sería el punto de salida, se le dice, ¿ya? Voy a borrar esto.
está feo. Luego lo voy a volver a escribir, ¿ya? Listo. Entonces, este puntito le vamos a poner punto 4, ¿ya? Eso es el punto 4, ¿sí? Ahora, la línea, a mí me salió bien fea mi línea, porque creo que me salga medio curvita. La voy a hacer un poquito más curva ya. Está muy chata mi 3. La vamos a hacer más abajo. Ya, lo voy a poner acá. El punto lo he puesto por acá. Ahora sí. Ahora sí, ya. Más curvita lo he hecho. La línea 2, 4, ¿ya? Representa la línea de corriente superior, se le llama. Es sumamente importante. Línea de corriente superior. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esta línea de corriente superior? Uy, de esta línea de corriente es la más importante, digámoslo así. ¿Ya? Es la más importante, o sea, lo vamos a definir ahorita, ¿ya? Lo vamos a escribir ahorita, ¿sí? Ahora, aquí lo siguiente, a ver, otra cosa. El punto 2, representa la entrada de esta línea, ¿ya? Entonces es la entrada del flujo propiamente, ¿ya? Y el punto 4 representa la salida, ¿sí? Ahora, hablemos un poquito de esta línea de corriente superior, que es sumamente importante, como les dije. Línea de corriente superior. Ya. Hablemos de esta línea, ¿ya? Primero, abajo de esta línea se dice que debajo de la línea, saturada. Saturada, ¿no? O sea que aquí vamos a poner toda esta zona sería la que está 100% saturada. Y aquí arriba, menos del 100%, ¿ya? Entonces, debajo de la línea es saturado, ¿no? Y encima, bueno, ya, pues parcialmente saturado, digamos, lo podemos decir, ¿ya? Listo. Otra cosa de esta línea. El problema, ¿no? Es que no se conoce del todo, ¿ya? Y ahí viene pues la situación, ¿no? No se conoce del todo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esta? Y hay que conocerla, ¿no? Y hay que dibujarla bien. Ya está. ¿Qué más podemos decir de esta línea? Bueno, en base a esta línea sale la red de flujo, ¿no? Entonces, hay que dibujarla bien. Mejor esto lo pongo aquí abajo. Hay que dibujarla lo más precisa posible. Ya. Porque esta depende de la red de flujo, sino porque va a modelar la red de flujo, toda la red de flujo. ¿Ya? Pues significa que si yo hago mal esta línea, todo lo que está por debajo también va a salir mal. ¿Ya? Entonces, para poder dibujarla bien, ¿no? Para poder dibujarla bien, entonces, ¿qué hay que conocer? Entonces, tenemos que conocer, ¿no? La ubicación exacta. Hay que conocer la ubicación exacta del punto 4. O sea, el punto 4 que le he puesto ahí no es que porque lo puse porque me inventé y se me dio la gana y se me antojó, pues, ¿no? Se me antojó poner el punto 4, no. ¿Ya? No.
el punto 4, hay teorías, vamos a ver las teorías, los teoremas, los métodos, donde nosotros podemos determinar este punto 4 exactamente dónde cae, ¿no? Entonces hay que calcular, ¿ya? Exactamente ese punto 4, que finalmente pues está, ¿no? El punto 4 y que finalmente define el tramo 3-4, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Finalmente define ese tramo, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Qué otra cosa más importante podemos decir de lo que es esta línea de corriente superior? Por eso es sumamente importante, por eso les dije, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es una línea de equipresión, se le dice? ¿Ya? Pero antes de ponerla a eso, ¿ya? Es una línea similar. Mejor es una línea. Su modelamiento, ahí está. Su modelamiento es como el manto libre. ¿Y dónde han escuchado manto libre? Aquí, en geometría del nivel freático, ¿se acuerdan? Acuíferos no confinados, y a este nivel freático nosotros le llamamos manto libre, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿no? Lo asumimos como manto libre. ¿Y por qué? Ah, ya, ¿se acuerdan cuando vimos acuíferos no confinados? Habíamos visto el nivel freático, y bueno, se le dice no confinado, pues porque la capa que está aquí arriba, pues no lo confina casi nada, o sea, no lo confina, ¿no? Y está a poca profundidad. ¿Y qué vemos acá? Noten todo esto que está a poquísima profundidad, o sea, en realidad toda esta parte superior de la presa no lo confina. Entonces su modelamiento es como el del manto libre. Entonces estas ecuaciones que nosotros hemos trabajado acá de Dupuit, estas de aquí nos van a servir para modelar la presa de tierra, ¿ya? Nos va a servir. Entonces, es como el del manto libre, ¿ya? Su modelamiento, y es una línea de equipresión, ¿ya? Es una línea de equipresión. Listo. Genial, ¿ya? Ya que ingeniera equipresión, pues usted me está confundiendo, me está mareando. Ya, te voy a explicar a qué me refiero con equipresión, ¿ya? Equipresión, bueno, significa que se va a manejar, digamos, en toda la línea, ¿qué va a pasar? A ver, regresemos al dibujito de geometría de nivel freático, ¿ya? Básicamente se le llama manto libre, ¿no? Porque se dice que está expuesta o que está en contacto con la atmósfera, ¿no? Y entonces, cuando nosotros tenemos ahí expuesta con la atmósfera, la presión que existe en esta línea, en este nivel freático, ¿a qué es igual? ¿Quién me responde? A cero. La presión atmosférica. A la presión Presión atmosférica y a cero, atmosférica. ambas. ¿Quiénes fueron los que me contestaron? Juan David Mamani. Mañana. Y Mallea. Sí. Y Barrera. Barrera. No, usted sí la tercera, no se ha habido ya, no importa, lo voy a considerar ya. Espérenme, después yo me olvido. Barrera, ¿quién más fue? Mallea. Y... Juan Mamani, ingeniero. Ya. Lo que dijeron al mismo tiempo, ambas son correctas, ¿ya? Es que en realidad es igual a la presión atmosférica, cierto, ¿ya? Pero en términos del agua es cero, ¿ya? O sea, en términos de agua, HP, ¿no? Que es lo que vemos con la presión, sería cero, ¿ya? Y en términos de presión atmosférica, al ser en términos del agua cero, pues la presión es igual a la atmosférica, ¿no? Entonces por eso se le dice también manto libre, ¿no? De ahí viene también ese nombre, ¿ya? Y entonces significa, ¿no? Acá, HP es cero, ¿no? HP es cero en todo, a lo largo de toda la línea. O sea, en otras palabras, en todos los puntos de la línea. ¿No? Pues a eso se refiere. ¿Ya? Ingeniera, sigue en chino. Ya, no te preocupes. Te voy a seguir explicando. ¿Ya? Mira, lo siguiente. ¿En qué nos va a dificultar esto? Esto nos va a dificultar en armar la red de flujo, aunque no lo creas.
¿ya? En eso nos va a dificultar. Les he dicho que abajo de esta línea está toda la red de flujo, ¿ya? Y la red de flujo, pues, es una cosa, pues, en base a esta línea, como puedes ver, mira, la zona ya no es tan bonita como la hemos trabajado en presas de concreto o en tablestacas, sino pues es todo un caso, ¿ya? Entonces, ¿por qué te hago esta aclaración? Porque cuando tienes que hacer la red de flujo, tienes que darte cuenta de ese dato primero, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Nosotros estamos diciendo que aquí no hay presión, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un manto libre, ¿no? Técnicamente, al no ser confinado, entonces es un manto libre, está expuesto con la atmósfera y lo único que hay es la presión atmosférica. Entonces, si yo hago una curva ahí, estamos diciendo que aquí HP es 0 en toda la línea. HP es 0, ¿ya? Entonces, la única forma de dibujar, si esta es la línea de corriente, ¿no? Significa que perpendicularmente a esta deberían salir las líneas equipotenciales, ¿cierto? ¿Ya? Pero esas líneas equipotenciales tienen que seguir esto que estamos mencionando, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les explico esto? Acá en esta línea significaría que H es igual a HE, ¿cierto? ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que únicamente, ¿no? La diferencia de carga va a ser en función de la posición que tenga, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el HP está haciendo 0, pues, ¿sí? Está haciendo 0, o sea, si nosotros queremos calcular los delta H, recuerda que para hacer una red de flujo, ¿no? Las equipotenciales dibujadas a distancias iguales, aseguran, bueno, lo estoy volviendo a escribir, ¿no? El mismo o la misma caída de delta H, ¿no? A ver, retomemos. Dibujadas a distancias iguales aseguran el mismo delta H, que eso es lo que habíamos visto acá, ¿no? Alrededor de tablestacas, habíamos tratado de que se formen los cuadrados curvilíneos y todo eso, y eso lo habíamos demostrado aquí, ¿no? Cuando vimos todo este caso, ¿cierto? Entonces, aseguraba que caiga el mismo delta H, por eso es que cuando hemos calculado las presiones, ¿no? Entonces teníamos un delta HI que era tratando de asegurar de que la caída de carga sea la misma entre los espacios, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos visto. Entonces aquí estoy poniendo lo mismo, ¿no? Equipotenciales dibujadas a iguales distancias aseguran el mismo delta H en todos estos espacios, ¿cierto? Ya, pero aquí, ¿no? Aquí no vamos a tener, en esta línea de corriente superior, no va a haber HP, ¿no? Entonces, únicamente, ¿no? Únicamente la diferencia de carga se va a dar en función de ¿qué? En función de la posición. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? En función de la posición, ¿ya? Entonces, para asegurar esto, ¿ya? Para asegurar esto, lo que hay que hacer es calcular un delta H adecuado, o sea, ese delta H va a ser dependiente de cada uno de ustedes que puedan hacer el dibujo, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo voy a poner acá líneas, ¿ya? Como el delta H es una medida vertical, una diferencia de carga, ¿ya? Me voy a copiar mi línea, ¿ya? Y le voy a poner, le voy a tratar de espaciar la misma distancia. Vamos a espaciar acá. Estoy tratando de espaciarles la misma distancia. A ver, para que me entiendan. Ya, ahí no. ¿Qué he hecho acá? Miren lo que he hecho. He trazado mismos valores de delta H, ¿ya? Igualitos. Ay, qué feo. Voy a hacer una línea, chicos, perdónenme. No sé qué estoy.
Y ahora sí. Ya. Entonces acá, miren. Delta H, delta H. Ya miren. Que he mencionado hace un momento, ¿no? He dicho que la diferencia de carga, o sea, este delta H únicamente será en la posición, ¿ya? En el HE, en función del HE. Entonces, hay que dibujar las equipotenciales con la misma caída, con este mismo delta H. O sea, en español, significa que las equipotenciales van a partir de estas zonas. Y esa, al tener nosotros entonces un caso especial, particular, de las presas de tierra, entonces solamente así estamos asegurando que sea la misma caída de carga y que se pueda dar una buena red de flujo. Entonces, miren ustedes, pero ¿qué va a pasar acá? Cuando ustedes tracen las equipotenciales, ¿no? Pongamos que sea así. ¿Qué notan? Que el espacio entre estas equipotenciales ya no es el mismo, ¿cierto? No como cuando vimos acá alrededor de las tablestacas, no, acá en concreto, ¿ya? En esta zona, ¿se acuerdan? ¿No? En esta zona central que yo les decía, hay que generar los cuadraditos y nos vamos a asegurar de que los espaciamientos nos den el mismo caudal y toda esa situación, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Esta convención, infelizmente, no se cumple en presas de tierra, ¿ya? En presas de tierra, lo que hay que asegurar es que estas distancias verticales equipotenciales salgan considerando que estos delta H son igualitos, ¿ya? Pues noten que empieza a ser más grande, más pequeño, y se va reduciendo así de esa manera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ya no se trabaja de la misma manera. Por eso se decía hace un momento que son condiciones particulares, ¿no? Ya no son las mismas condiciones que ustedes conocen. ¿Ya? Eso es lo que les quería hacer hincapié. Sí, entonces aquí vamos a arrancar con cuadradotes y después se va a ir reduciendo y aquí van a quedar chiquititos, cuadrados chiquititos, chiquititos, chiquititos. ¿Ya? Listo. Entonces, esta es la importancia, por eso, de la línea de corriente superior, ¿ya? Ahora empecemos, pues, ¿no? Habrá que ver acá, entonces, algunas condiciones de entrada, condiciones de salida, eso es lo que nosotros tenemos que ir chequeando, ¿ya? Tenemos que ir viendo eso, ¿sí? Entonces, pongamos acá. Me voy a copiar un título. Quiero un subtítulo para copiarme. Que no tenemos subtítulos acá. No tenemos. Listo, entonces le ponemos acá 12.1, condiciones de entrada y de salida. Con la línea de corriente superior. Primer paso, ¿ya? Bueno, o sea, algunas convenciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que he dicho aquí a continuación, ¿no? Para poder hacer la red de flujo en esta presa de tierra, primero hay que dibujar la línea de corriente superior lo más precisa posible y todo esto, ¿no? Pues para poder dibujar esto tenemos que conocer la ubicación exacta del punto 4, pero antes de conocer la ubicación exacta del punto 4 hay que conocer algunas condiciones de los puntos 2 y del punto 4, que son las condiciones de entrada y de salida, ¿ya? Entonces, ese es el subtítulo, ¿no? Entonces, pongámoslo aquí. Ah, condición de entrada, pues. Voy a apurarme. Ya. Voy a poner un azulito. Ah, lo vamos a poner. Entrada. Ya está. Condición de entrada. ¿Ya? Listo. Entonces, hay varias condiciones acá, ¿ya? Hay varias de estas. Primero, tenemos el caso de que, ¿qué pasaría si tenemos la presa de tierra así, ¿cierto? ¿Cómo está arriba? ¿Cómo está aquí?
Ahí está, inclinada. Y bueno, pues, ¿no? Que aquí abajo esté la... el suelo impermeable. Ya está. Esa es una. Otra es, ¿qué pasaría si la entrada es recta? Que también puede ser el caso, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasaría si esta entrada tiene la inclinación en el sentido inverso? Listo, son tres condiciones, ¿ya? Bien. Entonces, aquí, básicamente, le vamos a poner acá, aquí le vamos a poner un beta, un ángulo, ¿no? Pues el primer caso sería si beta es menor a 90 grados. El segundo caso sería si beta es igual a 90 grados, y el tercer caso sería, ¿qué pasaría si beta es mayor a 90 grados? ¿Ya? Serían, si es que están dándose los ingresos, digamos, del agua. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Aquí nosotros tenemos el nivel de agua. No, que ese es el nivel de agua. ¿Ya? Listo. Acá. ¿Dónde está mi agüita? Listo. Es mi nivel de agua, ¿no? Tal cual como está hace un momento. Ya. Entonces aquí lo siguiente, miren. También vamos a cumplir las reglas que hemos estado trabajando cuando hacemos la red de flujo, ¿no? Y las reglas que dice, una vez tienes las líneas de corriente, porque primero se hace la línea de corriente, luego las equipotenciales, ¿ya? Pero bueno, aquí en la frontera, ¿qué tenemos en este dibujo? Miren ustedes. Esta es una línea de corriente y esta es una línea equipotencial. ¿Y qué condición tienen que tener la línea de corriente y la línea equipotencial? 90 grados entre ellas, ¿cierto? Eso ya lo hemos trabajado sin un montón de veces, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, tiene que tener 90 grados, ¿ya? Entonces, como esta de 1 a 2, ¿qué dice acá? Es una línea equipotencial, y la azulita, que es la 2, 4, es una línea de corriente, entonces tiene que ser 90 grados, ¿no? Entonces, ahí viene la situación, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Tendrá que partir en 90 grados, ya como sea, ¿no? Entonces acá tiene que haber 90 grados, ¿ya? Tiene que haber eso, ¿ya? Yo lo voy a escribir acá, 90 grados, ¿sí? Vámonos ahora al otro caso. En el otro caso, pongamos que este es el nivel freático, le voy a reducir el tamaño, ¿sí? Voy a copiar mi dibujito. Ya está. Listo. Nuevamente acá. Entonces tenemos que hacer que sea 90 grados. Entonces aquí la entrada será pues también recta. Y luego caerá pues, ¿no? Entonces acá 90 grados. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Yo estoy hablando de la línea de corriente superior, ¿no? Esa línea verde me está representando la línea de corriente superior. ¿Ya? Ya, hasta ahí no hay problema. El problema viene aquí, ¿no? Aquí, infelizmente, en el tercer caso, no se puede cumplir eso, ¿ya? El tercer caso es una excepción a la regla. Excepción a la regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos, ¿no? Que nuevamente es una equipotencial y hacemos que sea 90 grados, tendría que ser así, ¿cierto? Después cae. Esto es imposible. Esto no se va a dar, ¿no? ¿Y por qué? Porque el agua puede, por propia gravedad también, o sea, no va a ir hacia arriba y luego va a caer, ¿no? A menos que hubiera alguna presión, hay algo que lo estoy haciendo disparar, pero no va a pasar eso, ¿no? Entonces, esta es una excepción a la regla, ¿ya? No se va a poder dar los 90 grados, sino
aquí va a tener que entrar recto. No importa, no va a ser 90 grados, ¿no? Entonces va a entrar recto y va a caer, ¿ya? Entonces en este caso ya no es 90 grados, sino será pues 180 grados menos beta, ¿no? El ángulo que forma. Pues va a depender totalmente de la inclinación que tenga aquí, ¿ya? Entonces por ahí alguien me dirá, ingeniera, pero ¿en qué casos nosotros vamos a tener el recto o el tercer caso, segundo y tercer caso, ¿no? Porque acá yo les he puesto el caso sencillo, ¿no? Donde tengo pura arcilla, ¿ya? Entonces, bueno, en general, aquí se tiene a veces al inicio, pues, de las presas, ¿no? Se lo colocan drenes. Como les había dicho, no muy difícilmente las presas de tierra son todas netamente de arcilla, ¿ya? Entonces, para que se hagan una idea, voy a hacer un dibujito acá rápido. Ya. Entonces, en algunos casos, ya suponiendo que tenemos acá el nivel de agua, pues en algunos casos, chicos, en vez de tener de frente la arcilla, ¿no? A veces hay, por ejemplo, un dren aquí al inicio. Ay, caray. Sería una línea. Acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Que sea un dren primero. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, pues el dren va a hacer que pase el agua simplemente, entonces al pasar el agua va a llegar acá, ¿no? A este punto, y aquí es donde tendría que hacerse, ¿no? Entonces ahí tienen un ingreso de 90 grados, ¿no? Y ahora, ¿y cuál sería el otro caso? El otro caso sería que también haya un dren, ¿no? Porque este dren sea inclinado, ¿no? Otro dren. Muy poco común ya, pero bueno, podría ser el caso. Es un caso especial, muy poco común. El agua entraría pues en esta inclinación, ¿no? Entonces sería alguna de esas dos alternativas. Comúnmente, de hecho, la segunda, ¿no? Es lo común, ¿ya? Es lo más común. Ya está, a eso se refiere. Entonces ya hemos visto las condiciones de entrada, ¿no? Ahora veamos las condiciones de salida. Salida. ¿Ya? Listo. Bueno, aquí se refiere, ¿no? Estas condiciones se refiere al ángulo con el que va a salir, ¿no? Con el que la línea que intercepta el talud aguas abajo, pues, ¿cómo va a salir? ¿Ya? O sea, básicamente se refiere al punto 4, ¿no? Aquí me olvidé de ponerlo en todos, estamos hablando de la entrada, se refiere al punto 2, ¿no? Y aquí la salida se refiere al punto 4, ¿ya? ¿Cómo tiene que salir el punto 4? Les cuento, ¿no? Que la línea de corriente debe salir en el talud aguas abajo. No les he puesto los nombres acá, discúlpenme, me olvidé. Ya, este de aquí es el talud aguas abajo. Talud, bueno, una inclinación. Y este de aquí es el talud aguas arriba. Si no, hace rato creo que estoy hablando de esto y me estarán entendiendo, estará en chino lo que les estoy hablando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla, no? Dice que la línea de corriente, lo voy a escribir, me voy a flojera escribir con la computadora. La línea de corriente debe salir, esa es la regla, ¿ya? Tangente al talud aguas abajo. Ahora sí. Así debe salir, ¿ya? Entonces debe salir, ¿ya? Ok, de nuevo, entonces la línea de corriente debe salir tangente al talud aguas abajo, donde justamente el punto 4, ¿ya?
es ese punto de tangencia, es el de tangencia. Eso es, ¿ya? Entonces, tiene que cumplir esa regla, esa es la regla, ¿ya? Entonces ahora hagamos los diferentes casos, también vamos a tener 3 casos. El primer caso, el que ya está dibujado acá, ¿no? Lo vamos a dibujar de nuevo. Primer caso, tengo acá la línea, ahí está el primer caso, ¿ya? Segundo caso, que la salida también sea recta, como hace rato. Y tercer caso, que la inclinación sea de esta manera diferente, ¿ya? Entonces aquí hablábamos de un beta, ¿no? Ese beta ni va a ser muy importante, lo van a ver, pero este alfa sí es importante. Acá le vamos a poner entonces nosotros alfa, ¿ya? Este es el alfa. Primer caso, ¿ya? Cuando el alfa es menor a 90 grados. Segundo caso, cuando el alfa es igual a 90 grados. Y tercer caso, cuando el alfa es mayor a 90 grados. ¿Ya? Son los 3 casos que existen. ¿Ya? Ah, de hecho hay uno más. Ah, ya. Me falta un caso acá. Acá son 4. Ah, pero lo pondré aquí abajo para que me entre la pizarrita. Hay un cuarto caso cuando, de hecho, no hay esta línea, digámoslo así, ¿ya? O sea, cuando, vamos a poner acá, cuando alfa es 180 grados. Ya me complicó, ingeniera, no he entendido. Ya no te preocupes, no te estreses. Ahorita te voy a explicar para que te quede claro. Y si hay algo de lo que yo me puedo jactar, modestia aparte, claro, es que trato de explicarles lo mejor que pueda para que no sufran en sus exámenes, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces pongamos ahí el puntito 4. Dice ahí, ¿qué dice acá la teoría que he puesto? Qué fea mi letra. Ya, luego la voy a poner bonita, ¿ya? Dice que debe salir tangente al talud, aguas abajo, y el punto 4 es el punto de tangencia, ¿no? Entonces, aquí noten ustedes, aquí arribita, noten que yo le hice una caída, ¿no? Miren dónde está la manito. Le hice como una caída tratando de respetar eso. Yo ya lo había hecho acá, pues, porque yo ya sabía que tenía que ser así, pues, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Lo mismo que yo ya había hecho, ¿ya? Entonces, si la línea de corriente viene por aquí, pues, ¿qué tengo que hacer? Ay, qué fea mi línea de corriente. De nuevo. Tengo que hacer caiga como, su madre, qué feo. Algo así, ¿ya? Es más difícil hacer acá, bueno, ya. Tiene que ser el punto de tangencia, entonces más o menos va por ahí la cosa. Yo le digo más o menos porque aquí en la pizarrita virtual es difícil de hacerlo, pero si yo tengo mi papel cuadriculado con lo que sea, yo lo voy a hacer, ¿no? No para que por ahí alguien se agarre y diga, ay, ingeniero, usted siempre dice más o menos y usted en el examen no nos permite el más o menos. No, pues es que es diferente, ¿ya? Por si acaso, por si a alguien ahorita se le ocurre decirme, porque yo ya los conozco, pues ustedes para reclamar son buenos. Ya, ese era el paréntesis. Sigamos. En el caso que sea recto, ¿ya? La línea de corriente viene igual, ¿no? Ya, el punto 4, acá está el punto 4, ¿ya? ¿Qué dice? Tangente. Ah, entonces aquí va a ser una curva más pronunciada, ¿no? Si viene la línea de corriente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Que sea tangente, más o menos así. Más o menos, ¿no? Entonces tiene una caída más pronunciada, ¿ya? El tercer caso, de nuevo, pucha, pero aquí el tercer caso, ¿cómo le va a hacer tangente? O sea, si mi punto 4, digamos que esté acá, ¿ya? Punto 4. Para que yo le haga tangente tendría que hacer esto, ¿no? Y darle la vuelta. Imposible, pues, igual que hace rato, esto es imposible, no se va a poder, pues cómo el agua va a seguir esa trayectoria, si el agua por sentido común, por gravedad va a caer, ¿no? Entonces no va a hacer eso, ¿no? Pues lo borro. Entonces aquí, nuevamente, es la excepción a la regla, nuevamente, ¿ya? Y entonces, para hacer este trazo, lo que nosotros, ay caray, tenemos que hacer es una línea vertical, ¿ya?
una línea vertical en ese punto 4. ¿Qué color le he puesto? Qué morado. Ya, moradito rendido. Ahí está. Miren, hay que trazar una línea vertical, ya, ficticia. Y entonces regresamos al caso anterior, al caso de 90 grados, ¿no? O sea, aquí en esa línea vertical, ahí en esa línea y en el punto 4 específico, ahí es donde nosotros tenemos que hacer que sea tangente, ¿ya? Nada más, esa es la excepción a la regla, digamos. O sea, algo por ahí, ¿ya? Listo, entonces este también excepción a la regla. Y el cuarto caso peor, pues dice 180, o sea, ¿cómo va a hacer acá con el flujo? No hay forma acá, ¿ya? Acá les cuento que es lo mismo, ¿no? Es el mismo del tercer caso. Hay que hacer una línea ficticia, ¿ya? Y hay que hacer que caiga, que sea 90 grados a esa línea ficticia específica, ¿ya? O sea, si la línea va a venir acá, en corriente, entonces tendrá que ser tangente, ¿no? En ese punto 4. Listo. Así era más fácil. Primero hacer la curva y luego el puntito. Ya bueno. Listo. Entonces esas son las condiciones. Ahora por ahí alguien me dirá, ya ingeniero, no sea viva, pero ¿dónde encuentro estos datos? Ah, ya pues te voy a explicar de nuevo. Ya voy a copiar esta pesita que ya hice hace rato. Me borro nomás lo siguiente. Y yo te explico dónde encuentras los casos. Borrador mágico. Listo, ya. Mira, aquí están los casos. Mira, el primero, ya sabes cuál es, ¿no? Ya sabes dónde está, es lo mismo que ya hemos visto ahorita. Ya, el segundo caso es también cuando hay drenes, pues. También hay dren, se le dice aquí, más bien, a este se le dice dren de pata enrocado, se le dice. ¿Ya? Que haya un dren acá, en línea recta. Los drenes, muy comúnmente, son de material gravoso, piedra, ¿no? Arena. Pues este se le conoce como el dren de pata enrocado. Así se le conoce. ¿Ya? Entonces, mira, este ya no es, pues, este ya es un dren, o sea, ya el agua está saliendo hacia acá, ¿no? En el anterior caso, el agua va a atravesar toda la presa, ¿no? Y recién sale por aquí, ¿no? Ya, en este caso, ya no va a llegar hasta aquí, ¿no? Hasta el final, sino ya va a venir y va a caer aquí, ¿no? Va a salir ya al dren directamente. Entonces tienes ahí lo que sea, ¿ya? Listo. Entonces, ese es un caso. ¿Cómo está haciendo la superficie donde está saliendo? Recta, recta. Aplicamos a este caso, ¿no? Este de acá donde se presenta, es que a veces los drenes de pata enrocado no son, pues, rectitos, a veces son de esta forma, ¿no? Pues acá también, ¿no? Tendrás todo esto también lo consideramos como el dren, pues, ¿no? Lo que estoy poniendo ahí de rosado también es un dren de pata enrocado. Entonces, mira, ¿dónde va a salir el agua ahora? El agua ya no va a salir en la línea que teníamos allá, sino va a salir aquí, pues en esta línea. El otro salía aquí, ¿no? Entonces, este sería para el caso alfa menor a 90 grados. Este es para el caso alfa igual a 90 grados. Y este será para el caso de alfa mayor, mayor a 90 grados, ¿cierto? Entonces, ahí tienes los tres casos, ¿ya? Ahora este de acá, este de acá es cuando se usa un dren horizontal, no un dren de pata, de enrocado. ¿Y dónde está el dren? No lo voy a volver a dibujar, voy a regresar nomás a lo que yo ya había dibujado. Acá miren ustedes, ¿ven? Y aquí yo también ya le había hecho esta caidita, ¿no? Porque yo sé cómo es, ¿ya? Dren horizontal, miren, ¿eh? El dren horizontal es muy conveniente porque ya el flujo ni siquiera atraviesa casi toda la presa, sino ya hasta cierta parte y de frente se va a caer para el dren, ¿no? Por sentido común. Entonces miren ustedes, va a caer acá, ¿no? Entonces voy a pintar esto, luego lo borro.
básicamente aquí viene la línea recta que yo les había comentado hace un momento, ¿no? Entonces aquí la dibujo, bueno, ahí está más o menos, falta una acomodadita ahí, y ahí tendrían el punto 4, ¿no? De salida, ¿ya? Ahí lo tendrían, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Listo. Entonces, ya tienen los 4 casos que podrían ustedes tener, ¿no? Se podría saber, ¿ya? Listo. Eso es lo que les tenía que comentar respecto a entrada y salida, ¿no? Entonces, la entrada y salida, si se han dado cuenta, ¿en qué sirve? Nos está sirviendo en cómo dibujar la red de flujo, pues, ¿no? ¿Y por qué necesito esto? Por lo que ya mencioné aquí arriba, ¿no? La importancia de esto. Hay que dibujarla bien, porque en base a esta se modela el resto de la red de flujo, ¿no? Entonces tengo que hacerlo bien, ¿ya? Entonces ahí ya tienen todos los casos. Este ángulo alfa van a notar que va a tener una importancia muy grande en todo lo que es, ¿ya? Listo. Entonces, con esto, nosotros empecemos, digamos, con cuáles son las soluciones, ¿no? Para calcular. Aquí nos urge, digamos, dibujar bien la línea de corriente superior. O sea, todo lo que yo les voy a explicar ya no es tanto red de flujo, sino necesitamos dibujar la línea de corriente superior bien. Ese es el objetivo, ¿ya? De esa parte, ¿sí? Entonces, para eso, ¿no? Nos vamos a dar cuenta. Dígame. Una consulta, ¿qué pasaría si tuviera un dren en todo el lado de la presa? Un dren corrido. Ay, ¿cómo un dren corrido? A ver, esa palabra nunca la O había sea, escuchado. la presa tiene las dos inclinaciones, ¿no? Sí. Donde debería ir el flujo de salida, hay un dren desde la corona de la presa hasta el pie de la presa. Normal. En forma horizontal. ¿Cómo sería el punto 4 de Horizontal. salida? ¿Cómo? Bueno, no horizontal, claro, en la inclinación de la presa. O sea, Mira, como el ¿sabe dren qué? horizontal. ¿Sabe qué? Ahorita me es difícil entender su pregunta porque no tengo un dibujo a la mano. ¿Le parece si hace un dibujito y me manda el correo y yo le respondo? Porque no lo estoy entendiendo muy bien. Pero está difícil ahorita. Ya está bien. Ya, porfa, gracias. Y si es una duda bien buena, los ponemos también en la otra clase. ¿Ya? Genial, gracias. Ya. Ahora, pongamos aquí. ¿Qué les dije yo hace un momento? Esta línea es manto libre. Entonces, la ecuación de Dupuit es la que toma importancia. O sea que con la ecuación de Dupuit vamos a modelar la base, digamos, la primera parte de esta línea de corriente. ¿Ya? Entonces, teoría de Dupuit. Listo. ¿Ya? Entonces, aquí va a intervenir esta teoría, pues, ¿no? Porque, como les he dicho, se asemeja a manto libre, es una superficie libre, es no confinada y todo eso. Y la voy a copiar, ¿ya? Aquí estaba la teoría de Dupuit, ¿no? ¿Cuál es la teoría de lo que vamos a tomar? Esta de aquí. Esta. Ahí está mi teoría, ¿no? Ya, pero, ingeniera, ¿por qué esto ya? Pues porque yo te estoy diciendo que es como un manto libre, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo acá es, supongamos que esto me representa la línea de corriente superior. ¿Ya? ¿No? Y entonces, si nosotros evaluamos 2 puntos, ¿ya? 2 puntos cualesquiera, un punto acá y un punto acá, ¿no? Entre esos puntos hay una distancia no me sale la línea, chicos. No sabía. No, lentes. Ya, bueno, ya después yo lo arreglo ya. L, lo voy a poner. L, distancia entre estos dos puntos, ¿ya? Y allí, ¿no? Nosotros vamos a poder tener acá, de arriba,
una altura y otra altura. Entonces esto será HF1, HF2, ¿ya? Es un punto de referencia, ¿no? Entonces ahí está igualito, miren, igualito, ¿sí o no? Idéntico. Línea de corriente superior, HF1, HF, hubiera copiado este gráfico, ¿no? Más fácil. Bueno, y el L, ¿no? Entonces, ¿cómo modelábamos, cómo se modela esta línea? Es la línea, la geometría del nivel freático, la modelábamos con esta ecuación, ¿no? Donde si tabulamos algunos puntos de X, ¿sí? Entonces tendremos todo este dibujo, ¿cierto? Ya está, pues, eso es lo que he querido representar, ¿no? Voy a poner aquí la constante. Quiero moverlo este. Ya está. Ahí está la ecuación. ¿Sí? Solo que yo lo voy a poner como raíz, ¿ya? A reescribirla. Voy a insertar una raíz. Ay, no. Espérate. Ya sí. Lo que estoy haciendo he hecho el despeje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo esta ecuación? ¿No? Esta ecuación está modelando la parábola, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Entonces, está de aquí. Modela la parábola. ¿Ya? Que en este caso es la línea de corriente superior, ¿no? Entonces, esta ecuación por eso toma importancia en lo que es presas de tierra. ¿Ya? Listo. Ya está. Entonces, ya sabemos ahora que no les digo que toda la línea de corriente, porque no toda la línea de corriente superior va a quedar con este modelamiento, ¿no? Porque como ustedes verán, si hay parábola, pues tiene que tener como un vértice o algo así, ¿no? Entonces, una parte va a quedar con ese modelamiento de Dupuy. Ya, una parte. Ya, listo. Ahora, antes de ver, eh, antes de ver cuáles son las soluciones para determinar el caudal, de hecho las soluciones nos ayudan a determinar caudal, nos ayudan a determinar este punto de salida exacto, ¿ya? Y todo ello, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el dibujo en sí de la presa y vamos a identificar algunas cosas importantes, ¿ya? Entonces de nuevo voy a hacer mi dibujito acá, pero esta vez lo voy a hacer más grandote para identificar todas las partes, ¿ya? Ya. Vamos a identificar sus partes, ¿ya? El beta, como les había dicho, el ángulo beta aquí no es importante. El importante es el alfa, ¿ya? Que el alfa va a aparecer en varios modelamientos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá alfa, ¿no? Punto importante. Ya, acá me olvidé de dibujar el freático. Ya está. La altura de agua. Aquí se habrán dado cuenta pues que no tenemos agua de cola, solo ahí está agua, ¿no? Ya, entonces este va a ser, solamente va a ser H. Simplemente H. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar, los parámetros que vamos a identificar son los siguientes, ¿ya? Aquí, la distancia desde el pie de la presa, ¿no? Desde el talud
aguas arriba, ¿ya? Aquí en esta esquina donde está la cruz, hasta el punto de ingreso que era nuestro punto 2. Vamos a ponerle también ahí los números de los puntitos para no perdernos. Le voy a hacer una línea acá ya para que identifiquemos esta distancia. Ahí, un poquito más a la derecha. Ya. Y la voy a hacer línea punteadita ya para que no se me confunda. Es una distancia ya la que estoy identificando. Ya. Miren ustedes, de ahí hasta aquí. ¿Ya? A esta distancia nosotros la vamos a llamar M, minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué distancia representa él? Representa desde el pie de la presa aguas arriba, ¿ya? Desde este puntito, que nosotros le habíamos puesto un número a esto, ¿no? Le habíamos puesto, si no me equivoco, 1. Ahí está, mejor con el puntito. Le habíamos puesto puntito 1. Este es el puntito 2. Entonces, el M representa la distancia de ese puntito 1 al puntito 2. Distancia horizontal, ¿ya? ¿Y para qué necesitamos la distancia horizontal? Ah, ya, es que les cuento. El modelamiento acá inicial que nosotros vamos a obtener de la línea de corriente es una parábola, ¿ya? O sea, nosotros vamos a tener esto, así. Qué fea mi dibujo, no muy parábola, a ver, vamos a pensar. Nosotros en realidad lo que estamos dibujando es esto, más o menos, una parábola, ¿no? Nosotros la parábola tiene un vértice, pero es una parábola echada, ¿ya? Y tiene toda esta parte, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vamos a identificar, o lo que vamos a empezar a dibujar primero, ¿no? Es un punto de esta parábola fijo y su vértice, y este vértice, ¿ya? Entonces, este punto fijo lo vamos a ayudar, lo vamos a colocar en función a este valor M que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, ese valor va a ser, lo voy a poner acá, no esta escala, claro, ya, acá. Ese puntito lo vamos a llamar M mayúscula porque está en función de M minúscula, ¿ya? Y entonces ese M mayúscula se dibuja en el valor de, desde el punto 2 hasta el punto M hay 0.3 veces el valor de M minúscula, ¿ya? Lo voy a mover, ¿ya? Ya. Entonces, esta distancia de aquí a aquí vale 0.3 veces M minúscula, ¿ya? Listo. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Porque ustedes saben que esto pues se extiende infinitamente, ¿no? Las parábolas, ¿sí? ¿Cierto? Se extiende infinitamente, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a calcular un puntito de esos, ¿ya? Y ese es nuestro puntito de partida, digamos, ¿ya? Listo. Entonces ya sabemos cómo partimos con ese punto. Genial. Ahora, noten ustedes que también, ¿no? Se está mencionando aquí que vamos a necesitar también calcular el vértice, ¿cierto? ¿Sí? Acá vamos a necesitar calcular ese vértice y también hay unas convenciones para calcular ese vértice, ¿ya? Ahora, hay otra distancia importante que va a aparecer en algunas de las ecuaciones, ¿ya? Que es una distancia conocida como el valor de D, ¿ya? Y esa distancia, el valor de D, es simplemente la distancia horizontal desde el punto M hasta el punto que nosotros hemos puesto como 3, ¿no? O sea, hasta acá. 3, ¿ya? Hasta ese punto. Entonces, a ver, la vamos a poner de color naranja. Vamos a hacer una línea para que represente distancia. Ahí está.
sé por qué cuando quiero hacer flechas me pasa eso. Ya. Ya, ahí. ¿Sí? Ya, esa distancia, me voy a poner acá líneas punteadas para que no se me confundan. Se le conoce como D, ¿ya? ¿Para qué me sirve el D? Ya, ahorita yo te voy a enseñar las fórmulas donde está todos sus parámetros, ¿ya? Entonces, esa distancia también la necesitamos conocer, ¿ya? Ahora, les cuento, les chismeo, ¿ya? Que este punto 3 representa el foco de la parábola, ¿ya? Y mi dibujito aquí análogo de la parábola, el foco estaría ubicado acá. Este sería el foco, ¿sí? Y a partir de ese foco, nosotros vamos a poder determinar el vértice, ¿no? Entonces, básicamente, el D sería la distancia desde este punto M hacia el foco de la parábola propiamente dicho, ¿ya? Entonces, ahí nosotros nos va a ayudar a dibujar esta parábola de una manera adecuada, digamos así, ¿ya? Entonces, ahora, lo que nosotros necesitamos determinar también es esto del vértice, ¿no? Ya, el caso del vértice, ¿no? Puntito del vértice, ¿ya? Ahora, ¿qué otra distancia también nosotros vamos a necesitar aquí conocer? Ya, cuento, otra distancia que vamos a necesitar es, bueno, que la vamos para identificarla ya, color verde claro, lo voy a poner. Es la distancia inclinada entre M y este punto 3, que la vamos a llamar S sub 0. Ok. S sub 0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a identificar, ¿no? Esa distancia S sub 0 nos va a servir después. ¿Ya? Ahorita no la vamos a colocar, ya no la vamos a poner. Bueno, pero da para ver, ¿no? Que ese sub 0 sale de H y de D, de hecho, ¿ya? Listo. Y ya, y bueno, aquí también entonces lo que nos falta es el vértice, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Entonces para calcular el vértice, de hecho, hay varias formas, les cuento, o sea, lo pueden hacer también mediante un cálculo, ¿sí? O, bueno, también lo pueden hacer gráficamente también, ¿ya? Entonces, bueno, me da igual cuál hagan, chicos, cuando tengan que trabajar estos datos, ¿ya? Pero más fácil es con el método gráfico, ¿ya? ¿Y cómo se hace con método gráfico? Resulta que lo que nosotros podemos hacer con un método gráfico es esto de la parábola, que sigo acá con mi dibujito. Lo voy a mover ya, aquí abajo. Ya. Entonces aquí, si nosotros trazamos, podemos hallar una directriz y finalmente con esa directriz podemos encontrar el vértice, ¿no? Entonces, bueno, la directriz es una distancia, y la voy a poner, ya, en la parábola, esta representa la directriz, ¿ya? Si nosotros encontramos la directriz, ¿no? La propiedad que va a existir es que la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz, ¿ya? Entonces, si nosotros encontramos la directriz y ya tenemos el foco, entonces finalmente encontramos el vértice, ¿no? Gráficamente. También lo podemos hacer analíticamente. Es la misma distancia. Yo le voy a poner A sub 0. A sub 0. ¿Ya? Es exactamente la misma. ¿Y por qué A sub 0? Porque ese valor de A sub 0 también va a aparecer después. Entonces, si nosotros encontramos la directriz, ¿no? Dividimos el tramo entre 2 y ya obtenemos el vértice, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿cómo se puede calcular la directriz? Gráficamente sería con esta distancia S sub 0, ¿ya? O sea,
Si nosotros agarramos, por ejemplo, un compás, el compás, pinchamos aquí en el M, ponemos ahí la agujita, pues, ¿no? ¿Ya? Y ponemos el lápiz en el número 3, entonces podemos hacer un arco, ¿no? Y jalar en línea recta el S sub 0. Entonces, más o menos ahí, ¿no? A ver. A ver, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Básicamente lo que les estoy diciendo es que tendrían que hacer algo así. ¿Sí? Como un arco, ¿no? Acá. Gráficamente. De hecho, me parece que es más largo. Bueno, si tuviéramos el AutoCAD, con el AutoCAD lo haría más rápido, pero bueno. Ya, pero más o menos es la idea, ¿ya, chicos? Hacen un arco. Ya, lo estoy exagerando, ¿ya? Me parece mejor que esté exagerado. Y ahí. Asumiendo que es la misma distancia, ¿ya? Ese sub 0 también. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, trazan el arco y la vertical a ese arco es la directriz. Y si encontramos la directriz, ya encontramos el vértice, ¿no? Entonces, esta sería la directriz. ¿Ya? ¿Y por qué digo que ya encontramos el vértice? Por la propiedad de las parábolas que tenemos, ¿no? La distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz es la misma, ¿no? O sea, esta distancia que acabamos de calcular, esta chiquitita, es 2 veces a sub 0. ¿Cierto? Que sería este. Ahí por ahí. 2 veces a sub 0. Y me he escrito. ¿Cómo así ese 0 menos D? No entendí, señor Cristian. Que, o sea, eso es esa distancia. O sea, SO menos D es igual a 2 veces a sub 0. Ese 0 menos D. Supongo que sí, la verdad nunca me había puesto a pensarlo o a ponerlo así mecánicamente, la verdad. Yo, claro, ¿no? Si vemos el gráfico sería eso, ¿no? Sería ese 0 menos D, sería 2 veces a sub 0, claro. Probablemente. No sé, no me atrevo a decirle del todo que sí, porque no sé, es que cada caso es diferente. Puede que sí, puede que no. Puede ser, pero no le voy a dar la ecuación así tal cual, es el valor, ¿ya? Entonces, bueno, si el tramo lo dividimos entre 2, ¿no? Aquí, supongamos que caiga aquí, entonces ya tenemos el vértice, ¿no? Este sería el vértice que estábamos buscando, ¿ya? Y ya está. Entonces ya sabemos cómo calcular el vértice, ya sabemos cuál es el foco, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Ahora, este valor de 2 veces a sub 0 toma una nomenclatura diferente. Se le conoce como y sub 0, ¿ya? Porque ese valor lo vamos a utilizar como principal actor para poder graficar la parábola, ¿sí? Entonces, la relación es la siguiente, ¿no? Y sub 0 viene a ser igual a 2 veces a sub 0, ¿ya? Y esto al mismo tiempo tiene la siguiente, también lo podemos hacer con la ecuación, ¿no? Con esta ecuación. Lo que dijo su compañero es cierto, joven. Ahí está, ahora sí. Sí es verdad lo que usted ha dicho. El S sub 0 no les he puesto la ecuación, ¿no? Pero S sub 0 sería igual a, si analizamos el gráfico, sería h cuadrado más d al cuadrado y esto raíz. ¿Cierto? ¿Sí?
Sí. ingeniera. Ya, genial. Y el S sub 0 menos el D me va a dar 2 veces A sub 0, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces el Y sub 0 sería eso, ¿no? Sería S sub 0 menos D. O lo ponemos ya de frente D cuadrado más H cuadrado menos D. Ajá, sí, también. Yo también había tenido la ecuación, pero no me había acordado que la tenía ahí escrita. ¿Ya? Y bueno, obviamente, ¿no? Si queremos despejar de aquí, si queremos despejar directamente la sub 0, será pues todo entre 2, ¿no? A cuadrado más H cuadrado menos D. Todo esto entre 2, ¿no? Y ya tendríamos el valor, ¿no? Entonces, si lo quiero hacer gráficamente, puedo trazar la directriz, divido entre 2 y hasta el vértice. Si no, también agarro la ecuación y de frente calculo A sub 0 y ya tengo el vértice, ¿no? A veces no es muy conveniente hacerlo con la ecuación, ¿saben por qué? Porque a pesar de que yo haga la presa grande, súper grande en una escala buena, este espacio entre el foco y el vértice es bien chiquitito, bien chiquitito. Entonces, a pesar de que yo pueda hacer el cálculo, se les va a complicar ubicar exactamente dónde queda. En cambio, si lo hacen gráficamente, entonces se asegurarían que efectivamente está bien puesto el vértice, ¿no? Entonces gráficamente es fácil porque un tramo dividirlo entre 2 también lo puedo hacer gráficamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que el vértice lo hagan gráficamente, sin embargo, si lo hacen con la ecuación no hay ningún problema, ¿ya? No hay ningún problema. Ya está. Ahora, lo que yo estoy haciendo en realidad, chicos, aparte de hacer identificarles los parámetros, lo que yo estoy haciendo es mostrarles cómo se va a dibujar la parábola original. Y luego, a partir de esa parábola, se hacen unos arreglos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, como ya tenemos el vértice, ¿ya? Entonces ya sabemos dónde está la parábola. Ahora, ¿cómo dibujamos la parábola? Pues, ¿no? Porque ya tenemos estos dos puntos, ¿sí? Y ahora necesito dibujar esta parábola. Para dibujar esta parábola, esta es la ecuación, la de Dupuit, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a dibujar esta de Dupuit? Ah, ya, pero miren, ¿qué necesitamos para Dupuit? Necesitamos un L y necesitamos dos valores de HFs, ¿no? Un HF1 y un HF2, ¿ya? El primer HF1 es este, el que ya tenemos, el H que he puesto acá. O sea, le vamos a hacer la analogía. Este es el HF1, ¿ya? Y el HF2 no lo tengo, pero necesito un HF2. No lo voy a considerar como 0, ¿ya? Porque no es 0, ¿sí? Ese HF2, ¿cuál creen que va a ser? Va a ser este Y sub 0, ¿ya? Entonces más abajo lo voy a poner. El Y sub 0 será igual al HF2, ¿ya? Y entonces, pero ingeniera, el Y sub 0 está aquí, en sentido inclinado, ¿no? Acá abajo, sí. Entonces tú lo vas a pasar y lo vas a poner aquí arriba, con la misma distancia que ya sabes. ¿Desde dónde? Desde el punto 3, ¿ya? Entonces, ¿con qué color lo ponemos? Esto con café lo voy a poner, ¿ya? Ah, no, con el mismo moradito que está apareciendo. Pues acá, miren, esta distancia es esta misma, ¿ya? Lo puedo dibujar una vez que he obtenido el dato, lo puedo agarrar y si quiero lo puedo dibujar, aunque no es necesario, en realidad es más para cálculo. No necesitamos dibujar ese. Bueno, sí vamos a necesitar porque va a ser un punto de la parábola. Entonces, este valor es Y sub 0, ¿ya? Esta distancia, ¿ya? Es la misma de acá. Ingeniera, y si quiero hacerlo gráficamente, fácil, agarras tu compás, pinchas en 3, vienes aquí hacia la directriz y simplemente lo subes como un arco, ¿no? Y ya tienes el valor de H sub 0, ¿ya? Si es que lo quieres hacer gráficamente. Ya, entonces ya tenemos los dos valores, HF1, HF2, que es este. Y de ahí, ¿qué crees que hay que hacer? Hay que tabular, pues, algunos valores de X. O sea, significa, en otras palabras, yo les voy a poner acá el eje. Este sí lo voy a poner con cafecito. Significa que aquí va a estar tu eje. Mira.
aquí donde he puesto de cafecito. Tu eje está ahí, y este sería tu X, y este sería tu Y, que en realidad tu Y es HF, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy dibujando un eje donde yo voy a poner acá X, valores de X, y me van a dar diferentes valores de HF, ¿no? HF1, conocido, es este H. HF2 es el Y sub 0, ya sabes cómo calcular. ¿Y L? ¿Cuál sería el L? El D, ¿cierto? Este D sería igual al L. Y ya está, tienes todo. Entonces aquí te va a quedar una ecuación, o sea, te va a quedar así. HF raíz, te va a quedar un numerito acá, que más viene, más, o menos, ¿no? Menos, otro numerito y X. Eso te va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú qué puedes hacer acá? Tabular. ¿Cómo que tabular? Tabulas, pues. Valores de X que te den determinados valores de HF o al revés. HF y que te dé X, ¿no? Entonces, ¿cuáles valores de X? No sé, pues tú más o menos chequeas, ¿ya? 4 metros, no sé, por ejemplo, yo voy a poner de repente de 3 en 3, 3, 6. No pongo el 0 porque el 0 me va a dar pues el que ya tengo, ¿no? 9, 12, de repente de 4 en Ingeniero, 4, diga. X tiene que ser menor que L, ¿verdad? Claro, X tiene que ser menor que, o hasta L, ¿no? Pues que si hasta L te va a dar el que ya tienes, pues, ¿no? El Y sub 0 ya lo tienes. Entonces tú vas a trabajar el X de aquí, donde está mi eje, hasta el punto 3, nada más. Eso te va a permitir dibujar Dupuit, esa parte de la parábola. Y el resto, pero mira, pues el resto ya lo tienes. Tu último punto va a ser este, donde está la manito. Y de ahí ya tienes el vértice, es una distancia diminuta, entonces simplemente la unes como parábola. ¿Ya? También puedes hacer al revés, ¿no? O sea, simular algunos valores de HF, que sean menores que H, obviamente, y que te den diversos X. Yo particularmente, chicos, no me gusta trabajar con la segunda opción. A mí me gusta la primera, para mí es más fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los X, trazo aquí los X, ¿sí? Y lanzo sus respectivos Y. El método es libre, ¿no? O sea, pueden hacerlo de ambas formas, se supone que igual sale lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Y ya está. Entonces, ¿qué van a hacer finalmente con eso, no? Finalmente con eso, lo que ustedes están haciendo es calcular diversos puntitos que permitan dibujar la línea de corriente superior, ¿ya? Y finalmente ya obtienen cómo se dibuja, o ya saben cómo se dibuja la línea de corriente superior. Entonces, miren acá. A ver, voy a hacer acá la parábola, voy a intentar hacerla. Ingeniero, Ingeniero, una Dígame. pregunta. ¿cuántos puntos deberíamos de tabular como mínimo? Acá adentro, ya, mínimo deberían ser 5 puntos, mínimo, porque como estamos haciendo, se supone que es una curva, ¿no? Entonces, si yo le hago 3, me va a salir pues, cualquier cosa menos una parábola, ¿no? Entonces, mínimo deberían ser unos 5, mínimo, como mínimo. Va a depender también de la extensión del D. Si D es muy largo, voy a necesitar más de 5, ¿no? Voy a tratar de hacerlo más o menos, ya es que como estoy con... Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Por qué M mayúscula está 0,3 M? ¿Por qué el valor de 0,3? ¿Por qué 0,3? Es que este valor o esta forma de graficar lo hizo Casagrande. Entonces, la verdad, Casagrande debe haber identificado que ese límite debe ser el límite. ¿Cómo? La verdad no me he puesto a averiguar. Pero siempre es 0,3. Siempre, siempre, siempre. Ok. Pero, ¿no? De nuevo, qué difícil es hacer clases virtuales, pero bueno. Ingeniero, más o menos hasta aquí vamos a avanzar clases. No, ya termino con esto. Es que si no termino esta parte, ya. Además, es que ya me acordé que la vez pasada les dije que la siguiente clase completamos todo presas de tierra porque ya nos habíamos puesto a conversar de otra cosa, ¿se acuerdan?
Pero ya voy a acabar, chicos. Voy a terminar con mi parábola que no me sale. Ah, caray. Qué mala. No puedo hacerlo. Qué difícil. Bueno, voy a hacer un intento más y si no, ya, ni modo, ahí la dejo. No, no me sale. Pero bueno, más o menos la idea es esta, ¿no? Que van dibujando. Me hizo una pregunta. Se supone que la línea que está dibujando tiene que llegar al vértice y a la vez tiene que ser tangente del final de la presa. Todavía. Que lo primero que estoy haciendo, ya ahí está, me salió más o menos la situación. Miren acá. ¿Cómo ha salido este dibujo? Ha salido con el M, el Y sub 0, del Y sub 0 al vértice, más bien ya la he unido de frente sin tabular ningún dato. Los datitos que ustedes han tabulado son estos, ¿no? Serían estos, ¿no? Yo los estoy poniendo espaciados a la misma distancia. Van 4, 5, miren, yo he puesto hasta 6, ¿sí? ¿Ya? De ahí ha salido, de la tabulación de X y HF, ¿ya? Entonces voy a completar esta parte. Ya está, esa es la parábola. Yo necesitaba que entiendan cómo se dibuja la parábola, pero esto no es real. O sea, lo que va a quedar aquí no es real, ¿ya? O sea, no va a quedar de esta manera porque es lógico. El agua, en primer lugar, no va a entrar aquí, va a entrar en 2. Y por otro lado, no va a salir hasta el vértice, ¿no? Sino una vez que choque con la presa, y ahí sale el agua, automáticamente cae por el talud de aguas abajo, ¿no? Entonces, aquí es donde viene esto que les había dicho, las condiciones de entrada y de salida, ¿ya? Entonces, aquí es donde tienen que hacer la corrección, ¿no? Se hace, la parábola es esa, genial, pero acá tú haces la corrección. En el 2, parte en el 2 y tiene que entrar con 90 grados y luego la unes, esa línea azul que estoy haciendo. La unes acá, tiene que haber 90 grados, ¿cierto? La unes a la que ya tienes. Y luego, no tiene que salir acá, ¿no? Sino tiene que salir en forma tangente al talud de aguas abajo. Entonces va a llegar un punto en el cual tú vas a tener que acomodar esta curva, ¿ya? Y una vez que tú calcules el punto 4, normalmente es más abajo, pongamos que este es el punto 4, ¿ya? Entonces ahí, una vez que ubiques el punto 4, tienes que terminar de completar la línea de corriente, respetando que sea tangente, ¿no? A ese punto. Algo así. Ay, Dios mío, me sabe la tangente. Más arriba, ya lo veo. Ahí, más o menos, ¿ya? Entonces ahora, este tramo, lo voy a puntear acá. La parábola que hemos calculado, estos tramos punteados, ya no los necesito, ¿ya? Y no necesito ahora con estas correcciones, ¿sí? Y ya tenemos entonces la línea de corriente totalmente dibujada. Esa es la línea de corriente total. O sea, lo voy a sombrear. Esta que está... su madre que chueco. No me sale. Bueno, ya. Es esa, ya. Por ustedes, me estoy perdiendo más tiempo. Listo. Entonces, ahora ya tienen la línea de corriente dibujada. Sigue faltando cómo calcular el punto 4, ¿ya? Entonces, eso ya lo vemos la próxima clase. Solamente le voy a poner acá un valorcito. Del punto 3 al punto 4 es una distancia conocida como A. La distancia A se le dice. ¿Con qué color le pongo para que no se confunda? Ingeniero, Diga. o sea, ahí en el lado derecho, las aguas abajo, ahí no hay, o sea, la altura es 0. No hay H. No hay Claro, H. no hay. Es que lo que va a pasar es lo siguiente. Una vez que el agua traspase la presa, va a caer por el talud. No vas a tener nunca H. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Entonces, todo lo que yo he hecho acá, A sub 0 y E sub 0, me ha permitido hallar la parábola original, ¿sí? Pero la parábola original no es la que va a quedar, sino hay que corregir aquí, al inicio, y hay que encontrar el punto 4, ¿ya? Entonces, ese punto 4 tiene unas ecuaciones.
esta flechita que le estoy poniendo, esa distancia es A. Ay, no, ¿dónde la jalo? Pero está muy saturado este gráfico. La voy a jalar acá, ¿ya? A, es la distancia A, ¿ya? Y ya, bueno, ahí hay un montón de cálculos que vamos a ir viendo, ¿ya? Después les voy a dar todas la próxima clase, ya completamos esto, y solo son ecuaciones, nada más, ¿ya? Son ecuaciones. ¿De qué tratan estas ecuaciones? Para hallar el caudal y para hallar este punto 4, nada más, ¿no? Y hay una que otra que necesita la red de flujo. Y ya de ahí partimos con el otro tema. Muchas gracias por su tiempo. Ingeniera, Dígame. queda pendiente las clases que, como usted mencionó, de 10 a 10 y 45.